Bueno, empezamos el programa, por supuesto, hablando del Papa, del nuevo Papa norteamericano y todo el legado y la influencia que dejó Francisco en esta designación y, por supuesto, en lo que tuvo que ver con ficha limpia en el Senado anoche, con toda esa expectativa que generó. Pero también hay un tema que inclusive en la presentación, antes de la presentación en el programa, en el noticiero de la radio, ratificaba el ministro de Economía, Luis Caputo, todo este entusiasmo, si se quiere, fundado o no, pero a partir del hecho de mover los ahorros de la gente y tratar de conseguir $200.000 para a partir de la recaudación de lo que significaría alentar el uso de los dólares para los gastos domésticos. Es decir, lo que vamos a hacer, dijo Caputo, es que la gente sea más proclive para sacar sus dólares del colchón, sin caja de seguridad, donde sea, no comprar el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos, sino que en realidad no lo hacen porque no pueden hacerlo y tienen que dar explicaciones. Es decir, conseguir liberar esto y sin ningún tipo de control. Bueno, entonces esto nos requiere hablar con un especialista que es Fabián Amico, economista, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Fabián? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? ¿Cómo te va, Luis? Gracias por el llamado. No, al contrario. Bueno, siguiendo el entusiasmo de Caputo, te quiero preguntar esto, ¿no? ¿Cómo ves esta medida? Ya hubo un blanqueo, pero fue un blanqueo para empresas o para particulares. Acá habla de que sea una cuestión que haga que la gente compre electrodomésticos. Lo estoy diciendo por lo que dice Caputo, ¿eh? No sé si no sé si es un nuevo blanqueo, no hay que rendir cuenta. En todo caso, después, si no hay ningún tipo de control y después ven que no hay ninguna ventaja en esto, la gente se lleva la plata, se vuelve a llevar la plata. ¿Cómo es esto? ¿Es un delirio o se puede hacer? No, esto ya se hizo es muy similar al blanqueo anterior, digamos. No tiene grandes diferencias, digamos. Quizá habría que leer la letra chica, a ver si en el anterior había algún tipo de restricción normativa, mucho más, por ahí valga la redundancia, más restrictiva que esta. No se sabe todavía. Pero es muy similar en el sentido más macroeconómico. ¿Por qué? Cuando salió el blanqueo de octubre pasado, del año pasado, muchos dijimos, cuidado con esto, porque esto, si uno lo mira en la contabilidad del balance de pagos, o sea, del sector externo de la economía, en función del flujo de divisas, de dólares, puede parecer que es un ingreso de capital, ¿no es cierto? Vos tenías en la economía un ingreso de capital o un ingreso de dólares de residentes, no de los no residentes, de los que están afuera del país, sino de los que están adentro, porque el cepo, en principio, inhibe la entrada de capitales de los no residentes. Pero se armó un mecanismo por el cual hubo gente que efectivamente blanqueó dólares, ¿no es cierto? Una cantidad importante, más de 20.000 millones de dólares. Sí. ¿Por qué ocurrió eso? En parte porque el gobierno les dio facilidades en términos de blanquear, justamente, ¿no? Y blanquear dólares. No era con motivos, claro, no era con motivos fiscales como el blanqueo que hizo Macri. Correcto. Que era más un blanqueo a medida incluso de los familiares, para decirlo rápido, ¿no? Porque, digamos, después se armó la ley y después se armó la trampa, como dice en la calle, ¿no? Provecho propio, sí. Exactamente. Sí. Ahora, fue para dólares, funcionó bien en términos del gobierno, porque entraron muchos dólares al sistema, parte de esos dólares fueron a las reservas. Parte de esos dólares alimentaron el crédito de sectores que pueden gastar esa plata, digamos, para el consumo de bienes durables. Ese fue un poco el mecanismo, ¿no? Correcto. Esto sería parecido. ¿Cuál era el problema de eso? Y que es un stock, no es un flujo de capital. Sí. Digamos, no es que te van a entrar dólares todos los meses. Claro. Vos haces el blanqueo, el que toma la decisión de blanquear, blanquea, el que no, y se terminó ahí. O sea, ¿es un número importante? Sí, lo fue. En octubre pasado, el año pasado, fueron en 2 meses, no me acuerdo, pero más de 20.000 millones de dólares. Sí. Ahora,
¿bajo qué condiciones se hace? No solamente la cuestión legal. Hay una cuestión, un colega tuyo que es economista que me entrevistó, me contaba después que él se había metido en el blanqueo, pero también ¿por qué? Porque los dólares, entre comillas, no rendían, porque había un mecanismo de carry trade en ese momento armado, entonces al que tenía dólares le convenía desarmarse los dólares para bien invertir en un activo financiero, por ejemplo, un bono del gobierno que pagaba una tasa de interés elevada, sí, o si tenía ganas, si tenía decisión de hacerlo, de gastar en un bien de consumo durable, comprarse un auto o comprar lo que sea. bien. Ahora, hay que ver si esas condiciones se dan hoy. No, ¿Se seguramente. entiende? Claro. Porque si mirando hacia adelante vos no sabés bien qué va a pasar con los rendimientos de los activos domésticos versus el dólar, porque el gobierno, nadie sabe bien qué va a pasar con eso, todo el mundo apuesta que va a haber un nuevo carry trade, o sea, una nueva, digamos, inversión en peso que le va a ganar al dólar, pero no está tan claro. Entonces, ese es un elemento que todavía no está. Y el otro tema más central es que lo que te dije antes, están apelando en el mejor de los casos a stocks para financiar un flujo de divisas que hay que pagar afuera. Eso se determina. Claro. Digamos, la única ventaja que tiene, y esto hay que decirlo, es que si suponete que mañana el gobierno hace un blanqueo similar al que hizo el año pasado, y ese blanqueo es exitoso en los términos del gobierno, o sea, se blanquean muchos dólares, la gran ventaja que tiene eso es que no es deuda. Claro. Entran al sistema dólares que no son deuda, que es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está cubriendo este bache, la salida del cepo, toda la historia, con deudas, deuda sobre deuda para pagar intereses. O sea, esto claro. Es como decir el chiste que hacían unos tipos que decían, estamos en un pozo, ¿cómo salimos del pozo? Y cabemos más. Claro, claro. Ahora, perdóname Fabián, pero el tema es, porque yo al principio tuve un poco de miedo, no quiero meter la pata con las cifras, y estaba dudando de las cifras. Primero que no es, lo estoy leyendo acá y no lo estoy inventando yo. Caputo habla de 200.000 millones de dólares, vos hablabas de 20.000. Él quiere arrasar con el ahorro de los argentinos o pensar todos los que tienen guita bajo el colchón o afuera, no sé, qué sé yo, pero que es una medida con la clase media, primero. Y segundo, hay un grave, aparentemente, por los economistas que escuché, y muchos funcionarios también, tienen miedo porque no hay no está comprando divisas para abastecerse, para reserva el gobierno. ¿Qué se está patinando la plata del fondo? No hay. Entonces el dólar sigue planchado, pero el dólar sigue planchado. Sí. Y la gente, yo tengo $1.000, te confieso, tengo $1.000. Yo no se lo voy a cambiar, no se lo voy a dar al gobierno, ni loco, porque yo estoy esperando que el dólar suba. Y me parece que eso es lo que va a pasar con nosotros, con todo el mundo, ¿o no? Decime. Mirá, ahí hay dos cosas separadas, ¿no? El tema de la meta de acumulación de reservas, por un lado, y el otro lado el tema del blanqueo. El tema del blanqueo, por supuesto, están conectados en el sentido, supongamos, hipotéticamente, un blanqueo muy exitoso, eso se va a terminar traduciendo en un aumento de las reservas. Claro. Como pasó el año pasado. No va a ser lineal, porque suponete, el año pasado entraron 22.000 millones de dólares al sistema financiero institucional privado, y de esos 22.000 el Banco Central acumuló 4.000 o 5.000 millones, que después los perdió, no importa, pero digamos, acumuló, no es que acumula 22.000, porque, digamos, y además está la cuenta después de las reservas netas y las reservas brutas, que es otro negocio aparte, porque las reservas netas se movieron poco y nada. Está bien. Acá el gobierno... Hay un hecho muy similar a lo que pasó con el gobierno de Macri y el acuerdo con el fondo. El fondo le presta al gobierno en condiciones muy poco restrictivas. Y el gobierno que dice, me prestaste, yo firmé una meta de acumulación de reservas, pero no le pienso dar ni 5 de pelota a la meta de acumulación de reservas. Por lo menos hasta las elecciones. Correcto. ¿Se entiende? Sí. Y el gobierno está diciendo, me importa un bledo que el Banco Central no acumule dólares. ¿Por qué? Porque le dieron un préstamo de libre disponibilidad enorme. Entonces, digamos, por eso te decía antes que están resolviendo el problema con deuda. Por supuesto,
Los de afuera le prestan por una cuestión claramente política, porque si no, no tiene ningún sentido que le hayan hecho de préstamo a Argentina. Es muy parecido al préstamo que le hicieron a Macri. Entonces, yo creo que el gobierno está diciendo, la acumulación de reservas no me importa, están mirando el tema electoral, no pueden mover. Si el gobierno empieza a acumular reservas, y esto muchos economistas no lo dicen o no se dan cuenta, el Banco Central es un gran jugador en el mercado cambiario, no es un kiosquito. Si el Banco Central empieza a comprar dólares, eso va a tirar la demanda de dólares hacia arriba, sí. ¿No es cierto? Es como si vos tuvieras en el mercado de Hacienda y Liniers un tipo que compra la mitad de la Hacienda. ¿Qué va a pasar con el precio? Sí. Va a subir. Va a empezar a devaluarse la moneda. Si el precio del dólar empieza a subir de la mitad de la banda hacia arriba, ¿qué le puede pasar al sector privado? Che, van a devaluar, vamos a comprar dólares. Claro, pero no es mecanismo. Sí, pero todo es un mecanismo que te puede salir bien o que te puede salir mal, ¿o no? Digo. Sí, puede salir bien o puede salir mal, pero el gobierno apuesta que le salga bien. Ojo, insisto, que le salga bien hasta las elecciones. Después vemos. Claro. Esto está atado así, digamos, ¿entendés? Después empieza otra vida y ahí se terminan los versos porque en algún momento los muchachos te van a querer cobrar, digamos. Y ahora, eso es una cosa, pero la otra cosa, por esta urgencia que tiene de captar que la gente gaste, tenga libertad de gastar en dólares. ¿Te parece que esto se puede dar o no? Que la gente puede dar, pero para mí eso va a ser lo más marginal. Por eso te digo, ahí hay dos aspectos involucrados. Uno es si el sector privado, o los que tienen dólares, se desprenden de los dólares, sí. Y cuántos dólares capta el Banco Central. Ese es un aspecto del problema. El otro aspecto es que el gobierno además quiere que cuando la gente se desprenda de los dólares mueva el consumo. Claro. Que es lo que vos estás diciendo. Sí. Y eso mueva la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene ninguna herramienta para mover el nivel de actividad. Porque hace ajuste fiscal, digamos, porque tienen los salarios en el piso. Entonces no se mueve nada. Se empieza la recuperación que se venía dando, que dicho de paso, es una de las primeras veces en la historia argentina que esa recuperación está liderada por las exportaciones. O sea, viene de un circuito de afuera del país, no viene del mercado interno. Por eso la gente, todo el mundo te dice, che, la economía, ustedes dicen que se recupera, pero yo no me entero. Obvio que no te enterás porque viene de afuera el motor de la recuperación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el gobierno quiere que electoralmente la economía se mueva un poco más y que se mueva vía esta desdolarización del sector privado a través del consumo. Eso, te digo, es muy marginal. Va a ser muy marginal. Es muy marginal, decís vos. Es por la galería, no va a tener mucha adhesión. No, y aunque la tenga, no va a tener demasiado impacto en el consumo, claro, porque el consumo privado, cuando vos volteás los salarios y las jubilaciones, es el 70% del consumo como mínimo. Entonces, que haya sectores que vía crédito compren auto, compren electrodomésticos, no te va a compensar. ¿Se entiende? Claro. Porque el resto está en la lona, digamos. Entonces, pero esto, yo te digo, esta es la apuesta, las dos apuestas del gobierno. Juntar dólares a través de desdolarización del sector privado, lo cual les permite a los tipos no tener que comprar, y pueden decir que acumulan algún dólar, y por el otro lado, esto estamos hablando si le sale bien al gobierno, si le sale todo perfecto, y la otra es que el propio sector privado empiece a gastar más en consumo. Claro, y esto yo te lo firmo, va a ser muy marginal. Muy marginal. Claro. Cuestión es que el gobierno se queda tranquilo con estos dólares sin control que les da el Fondo Monetario y juega a este mecanismo. Sí, bueno, pero hay que, cuando te tirás a la pileta, tenés que ver que haya agua, ¿no? O por lo menos. Y bueno, lo que pasa es que agua ahora hay, que es el agua. No, el agua hay, sí, exacto. Claro. Entonces, por eso te digo, eso. Exactamente, nadie se lo esperaba, ni siquiera creo que el gobierno. Claro. ¿Entendés? Porque nadie esperaba que el fondo le diera mucha plata de libre uso sin grandes condicionamientos, particularmente en el mercado cambiario. Y viste, la verdad que esa le salió redonda. Ahora decime, a nivel de si bien llega la elección, porque todo lo que hace el gobierno es pensando en las elecciones de octubre,
Si en la elección le va bien, ¿qué pasa si le va bien? Porque de alguna manera, bueno, mantiene baja inflación, la gente no entiende que es esto, que el dólar bajo, no le importa, la gente no tiene un mango, no va a comprar dólares. Entonces, ¿y qué pasa si le va mal en la elección? ¿Qué puede pasar en las dos? No, ahí no, yo no te sé responder. Lo que sí te puedo decir, lo único que te puedo decir desde el punto de vista económico, Sí. es que es muy difícil que la economía sostenga la tibia recuperación que mostró en los últimos meses, en este esquema. Incluso aunque el gobierno le vaya bien. Es muy difícil que sostenga, y ahí está el problema. Vamos a tener dos tipos de problemas. La baja de la inflación, si se consolida, ya te rindió todo lo que te podía rendir en términos de baja de la pobreza. Después va a empezar a contar el ingreso real. Claro. O sea, de acá para adelante, si los salarios reales siguen cayendo y el nivel de actividad se mantiene estancado, te van a empezar a empeorar todos los indicadores sociales y la gente se va a empezar a hinchar, digamos la verdad. O sea, y esto en el hipotético caso que lleguemos con la cosa estabilizada a las elecciones. O sea, ¿se entiende lo que digo? Sí. Incluso que le vaya bien al gobierno, no importa. Ahora, no sé si le va a ir bien, pero... Decime una cosa, bueno. Y como sugerencia tuya, hacerle un favor a La Libertad Avanza, bueno, qué sé yo. Pero digo, como sugerencia tuya, ¿qué debería por lo menos el gobierno, más allá de esta especulación y de esta moneda al aire que tira, teniendo tanta plata del fondo, ¿qué debería hacer, por lo menos para que las consecuencias después no sean fatídicas si no tiene un despegue la economía? ¿Qué debería hacer? No, bueno, ahí entramos en un terreno mucho más problemático. Primero porque yo no tengo expectativa, francamente, de que el gobierno pueda encarar los problemas más estructurales. Hay un problema estructural hoy de Argentina que es un condicionante principal, que es el tema del endeudamiento externo y el endeudamiento externo con el fondo. Sí. Ese es un tema que si en algún momento el sistema político de la Argentina no lo empieza a discutir, a replantear, en términos de hacer una discusión política con el fondo sobre ese tema, es muy difícil resolver el problema. Está muy bien. Porque vos no tenés dólares, tenés deuda con un acreedor privilegiado que más adelante va a empezar a generar una suba del riesgo país, te va a empeorar todo. ¿Por qué? Y porque los privados que tienen títulos de la deuda argentina saben que si Argentina mañana no tiene dólares para pagar la deuda, ¿quién le va a pagar primero? Está bien. Al fondo. Bueno, Fabián, entonces nos pusiste en tono con esta, de alguna manera sin alentar tanto este misterio y esta cosa rimbombante que planteó el gobierno con respecto de los 200.000 millones de dólares y la gente, pero planteaste el peligro de este endeudamiento sin precauciones que tiene también. Totalmente, si no consigue estabilizar la economía o no consigue, no sé, aumentar los sueldos. Perdóname que te agregue algo. Sí. Aunque estabilicen la economía, el problema de la deuda sigue empeorando. O sea, estás comprando esto la metáfora del pozo es lo que mejor cuenta acá. Sí. Vos quieres salir del pozo cavando más profundo. Claro. O sea, no hay forma. Vos querés resolver el problema de la deuda tomando más deuda para pagar los intereses incluso. Bueno, no tiene sentido. En algún momento los muchachos se van a dar cuenta que no vas a poder pagar, digamos, todo eso. Perfecto. El fondo, perdóname, yo estoy haciendo un trabajo ahora y estaba poniendo dos comentarios, dos epígrafes en la entrada del trabajo, ¿no? Uno es el comentario que hizo el fondo en 2018 cuando le prestó a Macri los 52.000 millones de dólares, que dijo, la deuda argentina es sostenible, pero no con alta probabilidad. Bien. Y ahora, cuando le prestaron a Milei, dijeron, la deuda argentina sigue sometida a riesgos excepcionales, y le prestaron 20.000 millones de dólares. Claro, exacto. Bueno, Fabián, ¿con eso? Y con eso medio que ya tenés explicado un poco la raíz del problema, ¿no? Está bien. Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo la participación de Trabajadores y Empresarios. Me quedo más tranquilo siempre que te escucho. Bueno. Todo bien, gracias, Fabián. Siempre contamos con vos. Muchas gracias. Bueno, fue Fabián Amico, economista, Universidad Nacional Moreno, Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET. Estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.